Hello, bienvenidas y bienvenidos a Las Reinas Podcast. Yo soy Larisa y estoy muy contenta y emocionada de traerles historias de reinas reales y honorarias, famosas y no tan famosas. Ella es conocida como la Reina de los 9 días o Juana I de Inglaterra. Esta es la historia de Lady Jane Grey. Ahora, antes de comenzar, ya saben, quiero hacer unas aclaraciones. La primera, no soy historiadora, solamente soy fan. La segunda, es probable que no vaya a pronunciar bien algunos nombres de personas, ciudades, etc. Así que me disculpo de antemano. Tercer disclaimer, ahorita, de hecho, en los últimos episodios ha pasado que cuando lo grabo está lloviendo o hay alguna tormenta. El día de hoy no es la excepción, así que si escuchan algo, lo siento. Y mi abanico que también se escucha. Pero bueno, ahora sí, comenzamos. Otra cosa que quiero comentarles antes de empezar con la historia de Jane es que les tengo un anuncio. Me voy a tomar un pequeño summer break porque la verdad lo necesito y quiero regresar con todo en septiembre con ustedes. La verdad, les cuento que elegí la historia de Jane Grey, ya la tenía en la lista, pero salió su serie que se llama My Lady Jane, o en español Mi Lady Jane, not sponsored, quiero aclarar, la serie aún no la termino de ver, pero sí les comento, hasta lo que llevo, sí se tomaron muchas libertades artísticas. Vayan a ver la serie, está bastante cool por lo que he visto, pero pues su historia no fue nada como la ponen ahí, ¿verdad? Pero bueno, ahora sí, comenzamos. Lady Jane Grey. Jane, o Juana en español, como la quieran llamar, muy probablemente nació en un lugar llamado Bradgate Park en Leicester en el otoño de 1537. Tal vez, maybe fue en octubre. La verdad es que no sabemos, ya que nadie se molestó en escribir la fecha del nacimiento de Jane, pero hay varios historiadores que dicen que fue en el otoño de 1537, pero hay otros que dicen que ella nació a finales de 1536. La cosa es que no lo sabemos, pero fue en esos 2 años. Ahora se estarán preguntando, ¿cómo fue que ella llegó a ser reina de Inglaterra? Bueno, pues les cuento que ella llegó a ese puesto, a esa posición, porque era la bisnieta de Enrique VII, el papá de Enrique VIII. Ella era descendiente del lado de su abuela materna, María Tudor, la que primero se casó con el rey de Francia y luego se casó con el duque de Suffolk, que si han visto la serie de Tudors, el duque de Suffolk es el actor Henry Cavill. La hermana de Enrique VIII que se casa con Henry Cavill, bueno, de ahí viene ella, de esa línea de la familia. Y Jane, además, era la sobrina segunda del rey Eduardo VI. Jane era la hija mayor de Henry Grey, quien era el duque de Suffolk ahora, y su esposa Frances Grey. Jane tenía 2 hermanas menores llamadas Catalina y María. Y su mamá Frances era la hija mayor de María Tudor, la hermanita de Enrique VIII. Pero bueno, vamos a hablar un poquito sobre ella, sobre su educación, personalidad y looks. Jane recibió una educación enfocada al humanismo. De hecho, ella era una mujer muy inteligente. Ella estudió latín, griego, incluso hebreo y también italiano. Ella tuvo una educación muy religiosa, muy estricta gracias a su papá, quien se centró en hacerla una muy devota protestante. Y de hecho ella hasta llegó a mandarle cartas a un teólogo muy famoso de la época llamado Heinrich Bullinger, creo que así se pronuncia. La verdad es que, como les digo, sus papás eran muy estrictos en cuanto a temas de educación, pero al nivel que era, para la mujer promedio de la época, esto era una exageración. De hecho, hay hasta un testimonio de un intelectual que llegó a visitar la casa donde ella estaba, que este señor se llamaba Roger Ascham, quien cuando la encontró la vio sentadita bien tranquila leyendo Platón, y él de que, ¿por qué hay una niña leyendo Platón? O sea, ¿qué está pasando? Y se acercó ¿y por qué estás leyendo Platón? Y ella dijo, cuando estoy en presencia de mi padre o madre, si hablo, me quedo en silencio. Si me siento, me levanto o me voy, como, bebo, estoy feliz o triste, cualquier cosa, debo hacerlo como si fuera en tal peso, medida o número,
tan perfectamente como Dios creó el mundo. De lo contrario, soy tan bruscamente insultada, tan cruelmente amenazada, a veces con pellizcos, pinchazos, sacudidas, que yo misma pienso que me voy a ir al infierno. Así le contestó al hombre. Y pues ya imagino la cara que hizo el señor así de, ok, está bien. Pero como les digo, sus papás eran demasiado estrictos. Muy, muy, muy estrictos. Ahora, sobre su personalidad, la verdad, por todo lo que leí, ella me da la impresión de que era más del lado introvertido. Prefería los libros a socializar, no era una persona muy atlética, prefería que la dejaran sola para que ella se pusiera a estudiar, a diferencia de muchas mujeres de la época que también las enseñaban a que se fueran de cacería y todo eso. Sobre sus looks, aquí se pone interesante la cosa, ya que los cuadros que tenemos de ella se cree que es ella, pero realmente no hay nada definido. Tenemos el cuadro más famoso de ella, pintado por Paul Delaroche en el siglo XIX, y digo, este cuadro fue como 300 años después que ella falleciera, y realmente no se ve su cara. También está el retrato Streatham, que supuestamente es ella. Si sí es ella, la verdad no se ve como, se ve como una mujer muy inglesa, o sea, de los rasgos de las mujeres de aquellas épocas, que eran pieles muy blancas, tenía tal vez el cabello como un cobrizo café. No sabemos si era alta o no, pero si sus facciones se ven como en esos cuadros, se ve como un poquito tosca. Cerrando este paréntesis y continuando con su historia, cuando ella tenía aproximadamente unos 9 años, esto por aquello de febrero de 1547, a Jane la mandan a vivir al castillo de Sudley, en Gloucestershire, que esta era la casa de los tíos del rey Eduardo VI, era la casa de Thomas Seymour, el barón Seymour de Sudley. Este señor se acaba de casar con Catherine Parr, quien fue la sexta esposa de Enrique VIII y acaba de quedar viuda. Catherine Parr, la verdad, ella después tendrá su propio episodio o episodios. La verdad, ella se llevaba muy bien con sus hijastros y los procuraba bastante y se encargó de la educación de los niños, y Jane fue una de las incluidas en la parte de la educación. Jane, la verdad, por todo lo que leí, se la pasó de lo mejor ahí, o sea, como que era algo más relajado, y pasó mucho tiempo con Eduardo VI, el rey / su tío. Todo iba bien hasta que Catherine Parr muere al año siguiente, en 1548, después de haber dado a luz. Aquí vamos a entrar a otro paréntesis y hablar lo que estaba pasando en Inglaterra en ese momento. Ya para esas alturas, como les conté ahorita, Enrique VIII ya había muerto y su único hijo Eduardo, con el que tuvo con la esposa número 3, Jane Seymour, heredó el trono, y ahora era Eduardo VI. La cosa es que Eduardo VI tenía 9 años, o sea, era un bebé, un niño. Y pues los niños no saben ser reyes. Aquí es cuando la familia de él dijeron, pues si es niño no es problema, nosotros vamos a ser los regentes. Y pues eso fue lo que pasó. Hicieron un consejo llamado el Consejo de la Regencia, que estaba dirigido por uno de los tíos, Eduardo, y estaban también otros familiares involucrados o personas que se querían involucrar, como Thomas Seymour, quien era hermano de Eduardo. La cosa es que Eduardo Seymour aprovechó su muy poderosa posición como el protector del rey y empezó a aislar a la gente que él no quería, lo cual causó mucho disgusto del consejo, especialmente de su hermano menor Thomas Seymour, quien quería tener más acceso y participación porque pues quería más dinero, ¿verdad? La cosa es que este señor Thomas Seymour, la verdad, en uno de sus intentos desesperados de acercarse al rey, llegó a sus departamentos de noche, acá de una forma así de que muy dramática, el 16 de enero de 1549, y la verdad fue una tontería de parte de él, ya que lo terminan arrestando, lo encierran y lo terminan ejecutando en Tower Hill el 20 de marzo de 1549. La cosa es que el tío, el protector del rey,
a todo esto, no estaba haciendo un buen trabajo con eso del gobierno, ya que el gobierno actualmente era un desastre y ya para esas alturas, para el año 1549, el país estaba al borde de la quiebra, así todo dramático, ¿no? Aparte, este señor no era muy popular y varias personas se empiezan a unir en contra de él. De hecho, el líder principal de los que estaban en contra de él era un hombre llamado John Dudley, quien era el conde de Northumberland. Que pongan atención al nombre de Dudley porque es un nombre que ahorita va a volver a salir. Y bueno, cerrando este paréntesis y continuando con la historia de Jane, adivinen de qué es hora. Pues si pensaron es hora de casarla, están en lo correcto. Jane, la verdad, fue una niña honestamente de su época, en el sentido que tuvo que actuar por obligación, realmente nunca tuvo opción de rechazar a nada ni nadie. Y aunque no lo crean, el primer candidato para esposo fue su tío / bestie, el rey Eduardo VI. Ella fue propuesta como candidata, de hecho, por Thomas Seymour, que de hecho esta fue una de las razones por las cuales a ella la mandaron a vivir con Catherine Parr, para ver si convivían y ya saben, si había química, pero pues eran unos niños, ¿verdad? Esto al final pues no resultó nada, muere esta Catherine Parr y pues a ella la regresan sin esposo. De hecho, en el transcurso de la condena y ejecución de Thomas, el papá de Jane tuvo suerte de que no se vio implicado y terminó proponiendo a su hija como la prometida del hijo mayor del Lord Protector, pero esto tampoco llegó a nada y para la primavera de 1553, cuando me imagino así que llegaron con ella de que, adivina qué, te vas a casar y tu futuro esposo se llama Lord Guilford Dudley, el hijo de John Dudley, el ahora duque de Northumberland. Digo, no sabemos cómo se sentía ella al respecto realmente, pero ella no estaba en una posición de decirle no y sus papás no iban a permitir que ella le dijera que no, ya que su futuro suegro, el duque de Northumberland, desde finales de 1549 era el hombre más poderoso del país después del rey. Pues llega el día de la boda, el 25 de mayo de 1553, y Jane y Guilford se casaron en Durham House, en Londres, y algo muy curioso, así de que super fun fact de este día, como que no quisieron gastar en bodas, plural, porque no solamente casaron a Jane y a Guilford ese mismo día y en ese mismo lugar, sino que fue una ceremonia triple, ya que sus papás aprovecharon para casar a su hermana Catalina con Henry Herbert, quien era el conde de Pembroke, y a Catherine Dudley con Henry Hastings, quien era el hijo del conde de Huntingdon. No sabemos si Jane quiso a su esposo, aunque ella se iba a describir a sí misma como una esposa que ama a su marido, pero yo digo que la verdad ella lo dijo para que no dijeran que ella era una mala esposa. Pero algo que sí sabemos, porque ella lo dijo y alguien se molestó en escribirlo, es que no era muy fan de su suegra, que le molestaba lo increíblemente controladora que era su suegra. Y se estarán preguntando, Larisa, ¿cómo es que Jane llegó al trono cuando todavía estaban vivas las hermanas del rey, esta María y Elizabeth Tudor? Pues les voy a contar. Para estas alturas de la historia, Jane era la tercera en la línea para el trono. Todo por una cosa llamada el Acta de Sucesión de 1544, que este documento básicamente lo que decía es que se restauraba a las hijas de Enrique VIII, a María y a Elizabeth, en la línea sucesoria, pese a que todavía seguían siendo consideradas ilegítimas. De hecho, esta acta autorizaba a Enrique VIII a alterar la sucesión del trono a su voluntad. Que aquí él reforzó los derechos sucesorios de sus hijos y básicamente dijo, en caso de que ellos no dejen descendientes, ninguno de ellos, el trono va a pasar a los herederos de mi hermana menor, María Tudor, y aquí es donde entra Jane como la legítima heredera. Y dentro del apartado de ¿y por qué hiciste eso, Enrique VIII?
Está el punto número 1, que es por qué excluyó a Frances, a la mamá de Jane, de la línea sucesora, lo cual es una muy buena pregunta porque se iban directo a Jane y sus hermanas. Y punto número 2, porque ignoraste a los descendientes de tu hermana mayor, Margaret Tudor. Ahí sí creo que porque no quería que Escocia se metieran, los escoceses se metieran en asuntos ingleses, pero cof cof sí termina pasando. Ahora, tanto María como Elizabeth, y como les dije ahorita, habían sido declaradas ilegítimas por la ley durante el reinado de su papá, tras anularse los matrimonios con sus mamás, Catalina de Aragón y Ana Bolena. Pero bueno, cerrando este breve paréntesis, continúo con la historia. Ya para estas alturas de la historia, el rey Eduardo VI tenía 15 años de edad. Al principios del año le da una terrible, pero terrible gripa que no se le quitaba y no se le quitaba, y como que él sabía que se estaba muriendo. Ya, o sea, él ya sabía que algo estaba muy mal para el verano de 1553. Como no había hecho su testamento o había hecho cambios, la presunta heredera era su hermana María. Pero Eduardo probablemente dijo algo así como: hermana, te quiero mucho, pero eres una católica hardcore y este país es protestante, así que sorry, pero te saco de ser mi heredera. Entonces Eduardo se pone a trabajar en su testamento y por recomendaciones de su gabinete, etcétera, le dijeron algo así como: pues mira, si vas a sacar a una hermana, saca a la otra hermana también. Que cabe aclarar, él no quería sacar a Elizabeth de la línea de sucesión, pues porque Elizabeth era protestante. Pero la cosa es que él termina cediendo. La cosa es que él termina restringiendo la sucesión a los descendientes varones de Francis Brandon y sus hijas, empezando con Jane, quien quedó como la heredera. Se termina de redactar el testamento del rey, el cual fue supervisado por él mismo. Emitieron una patente real, esto fue el 21 de junio, la firmaron 102 nobles, entre ellos pares, obispos, jueces, todo el consejo privado, la corte de los regidores, todo el mundo firmó, para que quedara súper clarísimo, amarrado por todos lados. El rey dijo: voy a anunciar que mi testamento va a ser aprobado por el Parlamento en septiembre, para que vayan preparando todo para esa fecha. Pero la cosa es que Eduardo VI no llega para septiembre. Él termina muriendo el 6 de julio de 1553 a sus 15 años. Pues le mandan una cartita a Jane en donde la convocan a Sion House. Esto fue el 9 de julio, en donde le avisaron: oye, adivina qué, ya eres la reina. Y esta fue una súper sorpresa para ella, ya que ella estaba en shock. Primero por la muerte de su querido rey / tío. Y también porque están estas personas arrodilladas frente a mí. Y digo, el Privy Council fueron con ella, todos se arrodillaron ante ella y así de que God save the Queen, así, ¿no? Y le juraron lealtad y cuánta cosa. La cosa es que Jane le da como shock. Y se tardó un poquito como que en calmarse. De hecho, tuvo que intervenir su esposo, llegaron sus papás para calmarla y toda la cosa. Y ella, de hecho, más tarde de ese evento diría lo siguiente: declarándoles mi insuficiencia, me lamenté mucho por la muerte de tan noble príncipe, y al mismo tiempo me volví a Dios, humildemente orándole y rogándole que si me había sido dada era justa y legítimamente mío. Su divina majestad me concedía tal gracia y espíritu que podía gobernarlo para su gloria y servicio y para ventaja de este reino. Yo la verdad no creo que ella ni quería ni planeaba ser reina nunca. Siento que cuando le dijeron de que es reina, ella fue de: ¿y ahora qué hago? Porque pues ella, a diferencia de Eduardo, no había sido criada, no había sido educada para tener ese tipo de trabajo, ¿verdad? Pero bueno, hablemos un poquito de Jane en su muy corta era como reina. Para el día siguiente, el 10 de julio, Jane fue oficialmente proclamada reina de Inglaterra, Francia e Irlanda. Y algo muy importante que aclarar de ese día:
Ese día llegó una carta de María Tudor, la hermana mayor de Eduardo VI, donde exigía al consejo que le obedecieran y que ella era la reina legítima de Inglaterra, pero la verdad fue de que, ay, pobrecita, y la ignoraron. Jane se muda temporalmente a la Torre de Londres, en donde los monarcas, ya ven que los coronaban y todo, tenían que ir a vivir ahí antes para la coronación y todo ese show. Bueno, pues cuando Jane llega a la torre con su esposo Guilford y sus papás y suegra y otras damas de la corte, entran de hecho por la Puerta de los Leones, en una procesión muy fancy, barquitos, todo en preparación para la coronación. Jane llegó guapísima. De hecho, escribieron que ella llevaba un vestido de terciopelo verde bordado en oro con una larga cola que de hecho su mamá llevaba cargando, que traía un tocado blanco decorado con joyas y que en su cuello traía un tipo de pañuelo que se llama barbilla, que era de terciopelo negro, rayado con unas cadenas de oro y tenía perlas bordadas con rubíes y diamantes. O sea, andaba guapísima ella. Algo que sí les quiero comentar de este proceso que se me hizo muy interesante es que a pesar de ser una mujer, bueno, niña realmente, porque Jane tenía 16 o 17 años cuando esto pasó, en el aspecto de que no le quedó de otra que hacerle caso a sus papás en todo y casarse con quienes ellos le dijeron y aguantar a su suegra, aquí es cuando Jane se revela un poco, ya que se rehusó a nombrar rey a su esposo. De hecho, ella dijo que para hacer esto, ella necesitaba que el parlamento hiciera un acta, pero accedió a que lo nombraran el duque de Clarence. Su suegra obviamente estaba histérica, pero bueno. Mientras todo esto estaba sucediendo, que Jane se va a la torre para alistarse para su coronación y todo eso, María Tudor obviamente no se iba a quedar con los brazos cruzados y no perdió el tiempo y en cuestión de días realmente reunió un ejército de un muy considerable tamaño y básicamente les llega la noticia a Londres, al consejo, que María pues había juntado a todas estas personas y el consejo fue de capaz no pensamos esto muy bien y subestimamos a María. La cosa es que María, como les dije, era una católica super hardcore, era muy popular entre los católicos que quedaban y todos se le unieron, aparte porque su mamá, Catalina de Aragón, había sido muy querida por los ingleses y porque estaban enojados, que habían tenido que convertirse a protestantes, etc. Y digo, María en sí era una figura muy popular y muy querida y muchas personas decían que ella era la heredera legítima, ¿no? La cosa es que María con su ejército y cuanta cosa mandan al suegro de Jane a Cambridge con sus tropas, pero a la semana más o menos le llega la noticia, esto fue el 19 de julio, que el Consejo de Londres fue de que, ¿sabes qué? No, la verdad está muy difícil que ganemos esta. Vamos a declarar oficialmente que María es la reina, God save the Queen. Y su suegro pues no le quedó de otra y tuvo que proclamar a María Tudor como María I, como su reina, pero lo terminan arrestando al día siguiente. De hecho, la mayoría del consejo que se estaba quedando en la torre, todo el mundo les llegó noticia y abandonaron. Nada más nadie le dijo nada, o sea, no le decían nada a Jane. El duque de Suffolk se da cuenta de que todos se cambiaron de bando, el papá de Jane. Él corrió con su esposa y me imagino que le dijo algo así de, sorry hija, María es la reina ahora, y la dejaron ahí, o sea, la abandonaron a su hija en la torre. Lo cual digo, ahora que no me sirves, bye contigo, porque eso es prácticamente lo que hicieron con Jane. Al darse cuenta del cambio de la opinión de sus colegas, igual como les digo, el papá de Jane, aparte de que se fue de que María es la reina, ay, perdón, espérenme, eso es lo que acabo de decir, es que me perdí mis notas. Ya, perdón, discúlpenme. Jane queda oficialmente destituida y sigue en la torre, pero esta vez ya no podía salir porque ya era su prisión, no su palacio. Y bueno, se cree que Jane estuvo retenida en la torre número 5, que se llama
Tower Green, la Torre Verde, y que su esposo y sus hermanos y el papá los movieron a la Torre Beauchamp, que es dentro del mismo complejo. Yo no he ido, pero al parecer esas torres todavía existen. A Jane la tuvieron, la verdad, bastante cómoda, y por cómoda me refiero a que la tenían con un sirviente, con 3 damas, le daban permiso de caminar por el jardín de la reina en horarios convenientes, lo cual no sé qué significa eso, pero bueno. Se cree que en algún punto de sus caminatas se topaba a su esposo y platicaban algo y lo que sea. Lamentablemente el primero que terminan matando, que esto fue el 22 de agosto de 1553, fue a su suegro. Y de hecho Jane estaba indignada porque pues ella era una protestante super hardcore, y su suegro, con tal de que lo perdonaran, renunció al protestantismo y se volvió a la fe católica, que pues no les sirvió de nada porque lo terminaron matando. Un mes después, en septiembre, el Parlamento declara a María ya oficialmente como la sucesora legítima y denunció y revocó la proclamación de Jane, quien pasó, ya le dieron el título oficial de usurpadora del trono. María hasta eso se portó bastante buena onda y le concedió un indulto, prometiéndole a los dos, tanto a ella como a Guilford, que se podían quedar como prisioneros de alto estatus en la torre. Ahora, si piensan que lo que les acabo de contar, que está feo, que Jane fueron días que fue reina y realmente no pudo hacer mucho, etcétera, pues agárrense, porque nos vamos a la parte final de esta historia llamada El juicio y ejecución, y la verdad no está nada bonito. Pues llega el 13 de noviembre de 1553 y se lleva a cabo un juicio en Guildhall, en Londres, que fue presidido por el alcalde de Londres, en donde aquí ya formalmente acusan a Jane de alta traición. Su esposo Guilford también es acusado de alta traición. 2 de los hermanos de él y el arzobispo de Canterbury, quien era Thomas Cranmer. Tal como todo mundo esperaba, los acusados fueron declarados culpables y sentenciados a muerte. De hecho, el delito de Jane fue el haber asumido mediante traición el título de reina y los poderes del puesto. Y la única evidencia que tenían de la traición eran unos documentos que la verdad la obligaron a ella a firmar, porque no le quedaba de otra más que firmar, y ya era aquí supuestamente la reina. Ella firmó Jane the Queen, Juana la reina en español, y en su condena le dijeron: puedes morir quemada o decapitada, va a depender de los deseos de la reina. Que, por si no sabían, muchas de las veces a las mujeres preferían quemarlas en la hoguera, pero María fue de que no, quiero que la decapiten para que no sufra mucho, y puso una fecha para su ejecución, que esta fue el 9 de febrero de 1554, pero llegó la fecha y se pospuso 3 días más para darle a Jane oportunidad de que se convirtiera al catolicismo. María I realmente intentó convencerla, o sea, convertirla, vaya, y de hecho hasta le envió a su capellán, un hombre llamado John Feckenham, para que hablara con ella, para que la lograra convencer, pero Jane le dijo a John, al capellán, quien de hecho se convirtió en su bestie por unos días, que ella no iba y no tenía por qué renunciar a su fe, y el hecho, este hombre terminó acompañándola al cadalso. Ella de hecho le entregó a él su libro de oraciones, que he visto fotos, está muy bonito. Pero bueno, llegamos al final. Pues llega la mañana del 12 de febrero de 1554 y primero ejecutan a su esposo Guilford y regresan un pedazo de su cuerpo y lo pasean por las habitaciones donde ella podía ver desde la ventana, y supuestamente Jane, al ver el pedazo de cuerpo, fue así de que, oh, Guilford, Guilford. Justo en ese momento que estaban paseando el cuerpo cerca de su cuarto, llegan por ella, se la llevan a los exteriores de la Torre Verde,
que como les digo está dentro del complejo de la Torre de Londres para ya su ejecución. Se sube Jane y da un testimonio diciendo lo siguiente: buenas gentes, he venido aquí para morir y por una ley estoy condenada justamente. Los actos de traición contra su Alteza la Reina fueron ilegales y accedí a aceptar el trono, pero nunca lo busqué o deseé y por eso me lavo las manos de la inocencia. Ante Dios y ante ustedes, buenos cristianos, ruego que todos ustedes sean testigos de que yo muero como una verdadera mujer cristiana y que espero sean salvos por medio menos que la misericordia de Dios, en los méritos de la sangre de su único Hijo Jesucristo. Y confieso que cuando hice conocer la palabra de Dios, me olvidé de lo mismo, amándome a mí misma y al mundo, y por lo tanto me merezco este castigo por mis pecados. Sin embargo, doy gracias a Dios por su bondad, que me ha dado tiempo para arrepentirme. Y ahora, buenas personas, mientras estoy viva, les pido que me ayuden con sus oraciones. Terminó de decir todo esto y se puso a recitar el Salmo 51, la parte de ten piedad de mí, oh Dios. Terminó de rezarlo y procedió a quitarse sus guantes y su pañuelo y se lo dio a su doncella. Y como era la costumbre, el verdugo le pidió perdón por lo que iba a hacer, lo cual ella lo único que le dijo fue por favor hazlo rápido. Y después, pues me imagino que por los nervios, digo, qué situación tan horrible. Le termina preguntando al verdugo, refiriéndose a su cabeza, ¿me la quitará antes de que me tumbe? Y él fue de que, no, madame. Y le dijo que pónganse esta venda sobre sus ojos. Se venda ella sus propios ojos y le dice algo así como, acomódate. Pero pues ella ya tenía los ojos vendados, no podía ver dónde estaba el bloque para decapitarla, y se agachó y con sus manos estaba tratando de ver pues dónde está, o sea, de qué tengo que hacer, dónde está. Y supuestamente un hombre llamado Thomas Bridges, quien era un teniente de la torre, fue quien como que agarró sus manos y le dijo aquí. Y ahí estaba el bloque, ¿no? Pues se acomoda Jane, apoya su cabeza y dijo sus últimas palabras, que fueron: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, y ¡zas! Supuestamente el verdugo levantó la cabeza decapitada de Jane y dijo: así perecen todos los enemigos de la reina. He aquí la cabeza de un traidor. Les cuento que Jane y su esposo Guilford fueron enterrados en una tumba sin marcar en la capilla real de San Pedro ad Vincula, que está al lado norte de la Torre Verde. Y su papá de hecho fue ejecutado unos días después, el 23 de febrero de ese mismo año de 1554. Y a la que le fue muy bien fue su mamá, ya que María I, la reina, la perdonó y dejó que ella y sus hijas vivieran en la corte. Pero bueno, hablemos un poco sobre su legado. Jane Grey es la única monarca inglesa que en los últimos 500 años no tenemos ningún retrato auténtico. Como les dije, no se sabe realmente si es ella, ya que ella murió tan joven, como les digo, de 16, 17 años a lo mucho. Ella fue vista como una mártir protestante. De hecho, ella sale en el libro de los mártires de John Foxe. Su historia ha inspirado algunas pinturas, películas como Lady Jane de 1856, que si mal no recuerdo sale la actriz Helena Bonham Carter como Jane Grey, y pues la serie la que les platiqué al inicio. Espero que les haya gustado este episodio y nos escuchamos en septiembre. Bye. Pueden encontrar los episodios de Las Reinas Podcast en diferentes plataformas como Spotify, YouTube, Apple Podcast y Amazon Music. Y también están mis diferentes redes sociales como @LasReinasPodcast para Facebook e Instagram y @LasReinasPod en Twitter. Recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita para recibir notificaciones, descargar los episodios y compartirlos. Incluso pueden dejar su rating y review. Muchas gracias por escucharme y por apoyar a este podcast. Nos escuchamos en 2 semanas. Bye.